Entre las zonas de escalada del país y también del mundo, hay una que sobresale por encima de las demás. Es esta, el macizo de Montserrat. Situado en el centro de Cataluña, sus características geológicas y geográficas son completamente excepcionales. Su perfil convierte esta montaña en un punto de peregrinación de escaladores. Sergi Mingote es un reconocido alpinista catalán que ha recorrido y recorre los sitios más inhóspitos del planeta. Ha subido a los puntos más altos de cada continente, encabezados por el impresionante Everest. Ahora prepara una serie documental televisiva donde gozaremos desde el ascenso a una montaña nepalí en pleno invierno hasta una travesía por el hielo patagónico de Argentina. Cerca de 400 recorridos surcan la vertiente norte de Montserrat. Hay posibilidades para todos los gustos y niveles, desde sencillas y cortas vías hasta complejas rutas. La diversidad y el paisaje insólito atraen numerosos escaladores de todas partes. Primera hora de la mañana, y las paredes del macizo se llenan de pequeños puntos encordados que empiezan a explorar itinerarios. De la mano de Sergi Mingote estamos ascendiendo al Gorro Frigio, a 1141 metros. Es una aguja que cuenta con varios itinerarios de escalada. En esta ocasión subimos por Vía Badalona. Por aquí han pasado antes innumerables escaladores, quienes han trazado nuevas ascensiones. Este es el motivo de que haya buriles por todo lo ancho de la pared, que pueden llegar a confundir el camino a seguir. El segundo, tercer y cuarto tramos de este ascenso son bastante complicados, pero superado un pequeño desplome, se convierte en una cómoda y atractiva escalada. La escalada monserratina posee unas características únicas debido al peculiar tipo de roca donde se desarrolla. Es conglomerado grisáceo muy duro, formado por unas guijas no muy grandes, que están unidas con un cemento natural de gran calidad. Geológicamente, el origen de Montserrat se remonta a hace unos 38 millones de años. Se dice que posiblemente donde hoy está la cuenca del Ebro había una zona de torrentes que arrastraban arenas, arcillas y cementos naturales hasta su desembocadura en un gran lago interior. Bajo las aguas, estos materiales iban quedando petrificados, resultando unas masas compactas de roca de conglomerado. Cientos de milenios después, y debido a un enorme movimiento tectónico, la gran masa se elevó majestuosamente y surgió en medio de las aguas. Mientras goza del paisaje, Mingote se prepara para su siguiente expedición. Aquí se concentra todo lo que busca cualquier escalador: desnivel, belleza, compromiso y, por encima de todo, un ambiente insuperable.